Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Echando la Platicona con nuestro amigo Carlos Venegas. Carlos, ¿Qué tal, Javier? Buenas gracias por tardes. acompañarnos. Aquí estamos a la orden, ya sabes que es un placer. Ok, bueno, vamos a iniciar. Antes de iniciar, quiero leer lo siguiente. Carlos, en este espacio creemos que las historias construyen mentalidades. Conocer tu camino, tus decisiones y aprendizajes no solo honra tu trayectoria, que es bastante, también puede convertirse en guía para otros que hoy están buscando claridad, dirección o inspiración. Es una gran historia y que vamos a empezar a contarla. Iniciamos. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Carlos Venegas Arriola, ingeniero civil de profesión, amigo de muchas personas, afortunadamente. De muchos. ¿Cómo se llaman tus papás y a qué se dedican? Pues esa me la sé muy fácil. Mi papá se llama Rafael Venegas Quintero Okay. y él se dedicó, pues era un hombre de campo allá donde fue su tierra natal, en Durango. Durán, Por allá en un pueblo que no sé si a la fecha ya aparezca en el mapa, pero sí está muy remontado en la sierra. Y se dedicó al campo porque era la costumbre de la familia, el abuelito de él, el bisabuelo. Sembraban y criaban animales. Pero cuando mi papá decide salirse de ese pequeño pueblo a una población más grande, existía un aserradero y él se metió a trabajar ahí, un hombre muy trabajador, siempre. Y dice que llegó a ser encargado de una máquina de palillos. Okay. Entonces, cuando me dijo mi palillos, dije yo, pues a lo mejor los palillos para dientes, los picadientes. Y no, en la fábrica, la máquina de palillos era para fabricar los palos de las escobas, de los trapeadores. Okay. Esa era la fábrica de palillos. Después se viene a Mazatlán, a solitud de mi madre, en paz descanse ella, sí. Y viene a Mazatlán y desde que llega inicia el trabajo en la construcción, pero como ayudante ahí en la construcción del muro que formaba el malecón, el muro de contención. El antiguo muro. Sí, que está ahí por ahí enterrado, donde estaba el inicio de la duna natural de la arena, ahí se construyó el muro. Y él le tocó iniciar los trabajos partiendo del Valentinos, que en aquel tiempo no estaba, obviamente, te hablo de 1964, hacia allá, hacia el Monumento al Pescador. Posteriormente, pues ya se morronó la construcción y ahí se quedó. Llegó a ser contratista fierrero y ahí terminó de trabajar hasta 1980, hasta sus 82 años. Que ya entonces, dejó de trabajar a los 62 años. dejó la actividad por presión mía, porque ya la edad no le favorecía mucho, ya las condiciones climáticas le afectaban mucho y ya lo aislamos un poco del trabajo pesado. Okay. Tu papá fierrero. Fierrero. Mi madre, Petra Arreola López, igual oriunda del mismo pueblo, siempre se dedicó a ser ama de casa. Okay. Y pues ella lo acompañó en toda su historia de vida hasta que por ahí en el año del 2012 no logra superar una lucha con la enfermedad y fallece en un 28 de enero. Pero siempre se dedicó a ser ama de casa y pues muy completa en la cocina, en la casa. Se enseñó a confeccionar ropa, nos tenía ahí al día. Igualmente muy trabajadora la señora. Okay. Pues bueno, tienes ahí, digamos, una historia de trabajo, de esfuerzo. Entonces, ¿tus primeros trabajos inician de fierrero con tu papá? Sí, fíjate, sí, coincide, se da la situación que pues la idiosincrasia de mi papá, pues la forma de pensar en cuanto al género, muy marcada, un machismo muy notorio. Y me toca ser el único hijo varón de él. Okay. Y su mentalidad le dijo, pues, ¿sabes qué? Me lo llevo a la obra y tú quédate con las hijas. Y desde muy pequeño me empezó a invitar. Y pues yo creo que me acostumbré a irme con él a la obra. O sea, yo descansaba un día en la escuela y me iba. Te hablo 6, 7, 8 años, pues ya. O sea, chico, pues. Sí, muy pequeño. O sea, porque él como contratista tenía la posibilidad de traerme, pues. Okay. Iba con él. Ya cuando crecí un poquito y ya empezaba a hacer labores ahí, no tan rentables, pero sí aplicadas al oficio, siempre había que mi tío, que mi padrino, y ya me podía dejar en alguna obra. Y ahí crecí. Okay. Ahí empecé a crecer.
¿Ese ambiente te lleva a estudiar ingeniería o qué te motivó a estudiar ingeniería civil? Pues la ingeniería civil la estudié porque no tenía otra opción. Ok. Mi idea desde que yo estaba en la obra era, al llegar a mi edad de carrera profesional, mi idea era estudiar arquitectura. Ah, caray, esa no me la sabía. Sí, porque en todas las obras que estábamos, pues, mi papá fue contratista de grandes arquitectos de Mazatlán, por mencionarte algunos, del arquitecto González Güereña, desde el 73, 74, empezó a trabajar con él, con el arquitecto Héctor Pastor Cruz González, después de González de González Güereña se desprendieron varios arquitectos, desde el arquitecto Sergio Bon Ramos, el arquitecto Javier Leibarra, después el arquitecto Manguar, y así. Se empezó a hacer una cadena y pues mi papá siempre recomendado. Y a mí me tocaba ver desde muy pequeño, desde los 8 o 10 años, que llegamos a una obra, y a veces se me hacían muy grandes las obras, cuando estaba muy pequeño yo, y veía que lo importante de la obra era el arquitecto. Entonces, eso es lo que yo percibía. Anteriormente, como que la figura de arquitectos tenía mayor representatividad, o sea, es lo que más se escuchaba, como dices tú, ¿ah? Claro, y tiene lógica porque el construir implica un poder económico. Los inversionistas que se dedican a esta actividad, a invertir en el área de la construcción, pues tienen capacidad económica, capacidad crediticia. Entonces, sus contactos de un alto nivel para confiarle esa inversión, ya sea patrimonial o negocio, pues también dependía de alguien con cierto estatus y reconocimiento. Y en aquel tiempo no había aquí en Mazatlán carreras de ingeniería y de arquitectura. Ah, no había. No había. Quien estudiaba arquitectura era alguien que su familia lo pudo enviar o a la Autónoma de Guadalajara, o a la Universidad de Guadalajara, o a la Autónoma de México. Probablemente hasta el TEC de Monterrey, como una persona que admiré mucho, lamentablemente ya falleció. Él venía del TEC de Monterrey, el arquitecto César Germán Gamboa Garzón, también fue un gran cliente, amigo y compadre de mi papá. Entonces, pues, ¿cómo veías al ingeniero si no estaba aquí? Salvo los personajazos como el ingeniero Ignacio Castelo Bichop, que estudió ingeniería civil, y también tuvo que irse a estudiar fuera, Mario Huerta. Pero los arquitectos que estaban aquí desarrollándose eran gente que tenía esos contactos. Y yo veía que el relevante, el importante de la obra era el arquitecto. Ok, esa era tu referencia. Y dije yo, bueno, pues yo voy a ser arquitecto. Y de repente me encontraba un ingeniero, Ok. pero siempre el ayudante del arquitecto. Ah, era la... okay. Entonces dije, no, pues quiero ser arquitecto. Yo quiero ser jefe, yo quiero ser líder, pues. Pues yo creo que desde pequeño vi eso de mi papá, pues que él era líder, que él controlaba su cuadrilla de personas. Aunque era un oficio, pero habría que tener una sí, pero jerarquía. Pero al final tiene una jerarquía y tenía un grupo de personas bajo su Afirmativo. responsabilidad. Pues. Creo que por ahí viene eso. Y pues ya cuando llego a la edad de la carrera profesional, todavía no estaba en Mazatlán la carrera, y por cuestión económica no nos pudimos ir de la ciudad. Entonces dije, bueno, pues, ingeniería es construcción, es afín. Ya venía de una escuela técnica en construcción, que es el CEBETIS, y no, dije, pues se me hizo fácil. Obviamente pudo haber sido porque ya tenía pues la práctica que me enseñó mi padre. Y de ahí nos metimos en ingeniería y pues fíjate que no me arrepiento. Okay. La verdad, me gusta mucho la ingeniería. Creo que la ingeniería te hace más resiliente, más aún por las sorpresas que te encuentras en la infraestructura de una ejecución de una obra civil. Sí, o sea, es más complejo. Bueno, al final ya te complementó y lo sentiste que era una buena decisión. ¿Sales de la carrera, sigues trabajando de ferrero o ya entras como ingeniero? No, pues en aquel tiempo, cuando yo salgo en el 91, el 16 de marzo, salí de la escuela y era medio año. Yo seguía trabajando con mi papá cuando no había trabajo, pero yo estaba trabajando ya de dibujante en el IFE, en el departamento de cartografía, en el 5º distrito. Fíjate, ahí te va, por eso te digo que de repente me regresaba con mi papá, porque yo estaba dibujante 100% del tiempo. A ver, ahí era escuadra, regla T. Sí, Cero AutoCAD. Leroy. Esa regleta 50 me volvió loco porque como tenía que hacer todos los planos seccionales de todas las secciones del distrito, del 5º Distrito Federal Electoral, pues las callecitas, y todo era roturar las calles
con regreta 50 en Albanene. No, pues te acabaste la vista ahí. No, la verdad es que fue cansadísimo. Termina el programa en el mes de septiembre, ya nos liquidan. Yo regreso con mi papá. Para ese tiempo, pues ya manejaba yo, traía el carro de mi papá nunca manejó. Y yo le ayudaba siempre a recorrer las obras, a trabajar cuando era necesario y a realizar las estimaciones para que él cobrase. Pero en diciembre, a finales de año, de ese año del 91, que salgo yo de la carrera, y que se me termina el contrato en el IFE, me invita un fierrero, fíjate. Un fierrero que fue de la cuadrilla de mi papá, estaba trabajando en la autopista Mazatlán-Culiacán, y me dice, pues, Carlillos, ya terminaste la carrera. Dice, fíjate que allá están ocupando un ingeniero. Y yo estaba en proceso de titulación, servicio social, posteriormente a la titulación. Y le dije, pues vamos. Y me presenta con el arquitecto, un arquitecto que venía de Ciudad Guzmán, Jalisco, tenía su empresa constructora y le trabajaba a ICA directamente. Okay. Y él traía varias obras, entre ellas varios PIB y varios PSB, de aquí del kilómetro 0 al kilómetro 34, además de obras complementarias, que era su fuerte. A ver, para los que no saben y están estudiando, PIB es paso inferior vehicular y PSB es paso superior vehicular. Se refiere a la zona por donde pasa la ruta federal. Okay. O sea, un PIB por abajo le pasa la ruta federal y un PSB le pasa por arriba. Como el que está ahorita, por ejemplo, en Soriana acá ya es un... Es un PSB. PSB porque pasa por arriba. Por arriba pasa la ruta federal. Ok. Así es. Entonces, pues me dice, ¿qué experiencia tienes en puente? Pues yo venía saliendo de la escuela, nunca había participado en un puente. O sea, había que hacer un puente ahí. Sí, yo traía, él traía a su cargo 3 PSB y 2 PIB cuando me invita. Y me dice, ¿tienes experiencia en puentes? Lo primero que se me ocurre decirle, pues sí, le digo, fíjate que ahí en la universidad, de jueves a martes, puro puente hay. Ah, perfecto, me dice. Y me avienta en ese momento un expediente de planos. Okay. Que batallaba para conocer los elementos, los conceptos que integran un proyecto de esa envergadura. Me entrega 70 empleados, 3 camionetas, 2 campamentos, y me dice, ahí está. Arréglatelas. Y un camión de volteo. Pues ahí empiezo. O sea, te hace madurar en el momento. Duré como 2 semanas estudiando los planos para poder entenderlos más o menos, porque lo primero que me pide él es, dame un programa de obra de este puente. El puente se llama A la Higuerita, el kilómetro 34. Y pues a estudiar. Y pues me quedo trabajando desde el 2 de enero que entré hasta el 20 de octubre que se inauguró la carretera. Y la verdad que fue un aprendizaje para mí muy importante. Oye, a ver, ahí ese momento de decir sí puedo, o sea, obviamente hay pues a veces nervio, o sea, temor, pero yo te conozco y siempre es de que, pues bueno, vamos para adelante y ya como quiera nos acomodamos en el camino. Pero hay gente que ahí truena, o sea, no se anima, se achica, ve el tamaño y dice, no, pues corro. Sí, o titubeas y se da cuenta quien te contrata que va a estar en duda después tu capacidad. No, en mi caso, fíjate que normalmente trato de ser así. O sea, sí para adelante y en el momento buscar cómo. O sea, cómo acelerar el proceso. Normalmente funciona, pero sí hay veces que si te metes en un compromiso ¿Sí? que te estresa demasiado, pero porque se sale el control porque a veces no tienes todos los elementos y se te hace fácil decir que sí. Okay. Pero ahí que viste tú, por ejemplo, trabajar de fierrero con tu papá, pues era cuadrilla, pero ahora tú eres un ingeniero que dijiste, no, pues me gustó esto de estar al cargo, yo ser el responsable, porque al final tú ya tenías una jerarquía, o sea, ya sí, no eres el hijo de... Ahí, a pesar de que no conocía muchas situaciones del proyecto, había elementos de un puente que no conocía desde su nombre, mucho menos la ejecución, los procesos. Entonces, pues ahí poco a poco apoyándome en los sobrestantes que había ahí, que afortunadamente el carácter se nos da para hacer ahí sinergia con ellos y logramos aprenderlo muy rápido en los procesos. Y pues sacamos adelante las obras que nos asignaron, afortunadamente nos fue bien. Logramos hacer obras en tiempo récord porque integramos un buen equipo de trabajo.
terminamos muy bien con el personal que nos involucramos. Y sí, lo que me comentabas de ser aventado y de tomar la decisión, finalmente, en este caso al menos, fue para bien. Fue positivo. Porque vimos culminar proyectos bien hechos. Pero dijiste algo muy importante y que yo le transmito a mis estudiantes, que no nomás es lo teórico, obviamente tienes que tener práctica, pero necesitas otras habilidades. Saber manejar equipos, Sí. liderar, empatía. ¿Eso cómo lo aprendiste? Sí, pues creo que para eso me ayudó mucho el haberme involucrado con gente diversa y nunca buscar enfrentar, sino sobrellevar, aprenderle. Yo soy una persona que diario se levanta con ganas de aprender algo. Entonces, ¿cómo lo logras? Pues abriéndote en una forma de un ánimo positivo, ser empático para que te compartan sus conocimientos y a la vez nutrirse. Entonces, creo que eso nos ayudó para llevarnos bien con la gente y empiezas a hacer valer que tú tienes una jerarquía, tienes un puesto que te asignaron por el cual vas a responder. Pero a mí me ayudó mucho desde la escuela llevarme bien con todos los trabajadores, con todos los compañeros, en la obra llevarme bien con todos los trabajadores y finalmente, pues, a pesar de que soy muy light, muy llevado con la gente, pero lo hago de una forma muy empática. Trato de no ser ofensivo, agresivo. Y eso pues me ha ayudado hasta la fecha, la verdad que nos ha ido bien, nos ha servido mucho. Sí, no, pues así te conozco, eres una Sí. persona que siempre positivo y relajado. Pero, ¿en qué momento entras al colegio? ¿Cómo escuchaste del colegio de ingenieros? Pues el colegio de ingenieros, fíjate que ¿Te invitó a a alguien? mí- ¿Alguien te habló de él? Dijiste, me afilio, me conviene. te voy a ser sincero, no recuerdo quién me habló de él, pero sí recuerdo que yo traía muy firme en mi proyecto que saliendo de la carrera Ujú. iba a irme a las filas del colegio de ingenieros. ¿Por qué? Te digo, no lo recuerdo, o sea, si algún maestro me lo comentó o alguien, pero de los maestros gremialistas que conocí ya en el colegio, me di cuenta que no me dieron clases a mí. Ok, Sin embargo, yo no era tan preocupado en la escuela por las calificaciones, no era tan aplicado. Yo siempre he sido muy práctico, ok. muy práctico. Entonces, de repente, pues no pasabas una materia, pues te ibas a extraordinario, la pasabas y no pasaba nada, ¿no? Pero mi plan, noveno semestre, salgo bien en todas las materias, saco mi título, mi cédula y me voy al colegio. Siempre lo pensé así. Así era tu plan. Entonces, el noveno semestre me apliqué y salí excelente en calificaciones. Yo creo que fue el único semestre que me saqué 10 en alguna materia, porque me preocupé por salir bien, pues no, Ok. no dejar un pendiente. De ahí inmediatamente nos vamos a liberar servicio social, posteriormente el título. Yo saqué mi título en 92 en julio porque lo solicitamos desde abril o mayo, cuando nos liberaron del servicio social. Antes hacía el proceso. Pero no estaba el rector para que firmara los títulos y no nos entregaron. Entonces, pues esperamos. Se nos tardó como 3 meses el proceso. Después me voy a México el 14 de septiembre del 92 a traer la cédula profesional a la Dirección General de Profesiones. Así era antes. O sea, tenías que ir a México. No, una alternativa era mandarla vía universidad de Mazatlán a Culiacán, de Culiacán a México. Yo no lo quise hacer así, O sea, porque directo. ese proceso tardaba 6, 8, 10 meses, dependiendo, en aquellos años. Yo me fui, ingresé a las 9 de la mañana a la Dirección General, nos dieron la ficha, nos fuimos al banco a pagar y regresé a la 1 por mi cédula profesional. Muy sencillo. Y eso fue el 14 de septiembre. El 12 de noviembre ya estaba escribiéndome en el Colegio de Ingenieros Civiles. Ok. O sea, de mi generación, creo que fui el único ingeniero que se escribió. De mi grupo no se diga, hasta la fecha no hay un compañero del grupo en el Colegio de Ingenieros. Órale. Y pues he sido muy constante en el gremio. Ok, Muy pero a constante. ver, pero es en cuanto a ese año que te graduaste, o sea, que terminaste la carrera, sacaste el título, ¿sabes? Ese mismo año te inscribiste en el colegio. Yo me gradué en 91, pero terminé mi titulación hasta el 92. Ok, un Porque año. la memoria de servicio social se nos postergó, porque nuestro revisor nos hizo algunas observaciones. Y para eso, para regresar otra vez, pasaban meses otra vez, de reintegrar la memoria, volver a reimprimir, y él se la llevaba. Y pues la iba revisando, yo creo que en tiempos cortos, o eran demasiados los que tenía, y pues tenías que esperar su respuesta. Y ya
oye, hay que corregir. Otra vez empezamos el proceso, analizamos todo y en nuestro caso fue trabajo de topografía. Ok. Nos asignaron a la dependencia que se llamaba en aquel tiempo SEDUE, Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, de Federal. Era nuestro amigo Luis Roberto Navarro Montes, el arquitecto en paz descanse, quien estaba aquí delegado en Mazatlán. Y él nos guió, nos asignó la tarea de levantar la zona federal marítimo terrestre de la Punta Cerritos, del balneario de Isla Piedra, y levantamos señalamiento marítimo ahí a un lado de lo que es el SAT, que era la aduana. Adelantito estaban unas oficinas de señalamiento marítimo. Nos mandaban a hacer levantamiento de todo eso, que eran zonas donde intervenía SEDUE. Okay. Y en base a eso fue el servicio social. Y ahí armamos memoria y te digo, nuestra liberación fue como hasta en abril del siguiente año de que me gradué. Por eso ya vas y sacas la carta en adeudo en topografía, carta en adeudo en biblioteca. Toda la tramitología. Toda la gestión que la universidad exigía parte del certificado. Sí, es que antes era diferente, igual a mí me tocó hacer la memoria y Sí. pues, era un trámite largo, pues. Ok, entonces ya te inscribiste al colegio, tenías un año ejerciendo, ¿y cuándo pasa por tu cabeza, puedo aspirar a ser presidente del colegio? ¿Cuánto tiempo pasó? Creo que eso se dio porque fui muy cercano a muchos presidentes. Ok. O sea, era muy joven. Yo entro cuando estaba en sus últimos 2 meses, el ingeniero Juan de Dios Garay era presidente. Ahí me inscribo en noviembre, pero él se va en enero, porque culmina su periodo. E ingresa Nicolás Alvarado Cortés y nos hicimos amigos y por ahí anduvimos muchos proyectos trabajando juntos de lo que era el gremio. Después de Nicolás llega Gilberto Sánchez, gran amigo mío, en El paz Charro. descanse también, apodado El Charro, y pues nos complementamos mucho en temas de colegio y trabajamos muchos proyectos. Y al grado de que seguimos, él me inspiró mucho a ser como ingeniero. Ok. Tomé lo bueno que le pude detectar, aprender a él, a Gilberto. Y después, pues ya vienen otros, pues llega Marino Burgos, llega Quintero, llega Chuy Martínez, también amigo, José David González. Y estando en ese periodo de José David, muchos amigos con los que platiqué me veían que, oye, vas a los congresos, ingeniero, oye, sales ahí en las asambleas, vas a esto. Sí, me gusta. O sea. Y una vez estaba construyendo un proyecto allá en 2004, 2003, con un concuño en Colima. Entonces, él vivía en Guadalajara, entonces yo viajaba a Guadalajara y nos íbamos en su carro hasta Colima. Allá durábamos 2, 3 días y me regresaba a Guadalajara y ya me venía para acá. Y platicando el tema, me dice, ¿y por qué no eres presidente tú? Él no tenía nada que ver con el gremio, él se dedicaba al campo, hicimos un desarrollo agrícola. Y bueno, no, sí, le digo, es mi idea. Haz un proyecto, me dice, si te puedo ayudar, te ayudo. Me ofreció su ayuda como amigo que era, como concuño, parte de la familia. Y entonces esa idea empezó a crecer. Okay. Ahí sembró el gusanito ya de... Y dije, me preparo, ¿cómo? Pues era muy joven. Los presidentes eran de más edad. Ahorita veo jóvenes que le buscan desde muy temprana edad, pero en aquel tiempo no, ellos eran señores con experiencia que ya tenían su empresa formada y pues querían aportar al gremio. Del mío Gilberto Sánchez, Garay. Y dije, bueno, pues voy a empezar a hacerme notar. E hice un proyecto. Ok. Hice un proyecto y ya el consejo directivo que estaba en turno, pues ya tenía su prospecto. Pero pues yo, calladamente, mi proyecto era hacerme notarme en las asambleas. Y ya cuando pedí la ayuda, ya sabían quién era Carlos Venegas. Y decidieron apoyarme, los compañeros. Ok, pero ¿tú armaste ese plan o con quién, o buscaste apoyo ahí mismo de los mismos colegiados? Yo solo. Tú solo. Yo solo, y ya cuando lo tuve hecho y armado, ya invité a Fines, como mi vicepresidente en aquel tiempo, el ingeniero Oscar Soto Valle, un gran amigo, y él me apoyó mucho en el proyecto. Okay. Entonces ya empezamos a... Y yo tenía amigos que venían desde la prepa, la universidad, que conocí. Era un año mayor que yo, pero Cuauhtémoc Tirado Loaiza, Alfredo Escobedo Ureña, el mismo Jesús Martínez García, que nos conocemos desde jovencitos porque su papá era maestro mayor y mi papá era el fierrero, contratista, y éramos amigos su papá y mi papá y él, y ahí lo conocí yo al Jesús Martínez, lo invité al proyecto, se suma Emilio Hernández, que nosotros trabajábamos como fierreros, mi papá y yo, en obras que él construía.
Y así pues se empezó a fortalecer el equipo y afortunadamente se hizo un equipo que jaló en el mismo rumbo, el proyecto. Ok. Y salimos avantes en la Ok. propuesta. ¿En qué año fuiste presidente? En el 2005-2007. 2005-2007. Solamente un periodo. Sí, nada más un ¿Se periodo. puede solamente un periodo puede ser presidente o puedes repetir? No está negado en los estatutos. No están. Ok. No se ha acostumbrado en el colegio ni siquiera a reelegirse, que tampoco está negado. Pero ya viste lo que pasó en pandemia, tuvimos que hacer algo especial Extraordinario. porque no había condiciones para llevar a cabo las elecciones y la Asamblea extraordinariamente le pidió al Consejo que estaba en ese momento que continuara por los temas de la pandemia. Ok, perfecto. Oye, ¿y cuándo entras a la política? Pues políticos siempre hemos sido. Ok. Sí, a ver, a los jóvenes, digamos, es bueno estar desde temprana edad buscando cuadros políticos, meterte a la vida política. Pues ¿O mira, no? lo que te decía ahorita, siempre somos políticos. Ok. El tema de la política pública, así ya es otro asunto, ¿no? Sí, me La- refiero a esa política, sí, a un partido, con sí. buscar algo. Pues fíjate que a mí siempre me llamó la atención el partido, yo pertenezco al PAN, desde que pude votar, me llamó la atención. El partido, analicé los estatutos, su definición de política, se me hizo bien y empecé a ser afín al partido, no pertenecer a. Cuando soy presidente del colegio, tuve mucha cercanía con el municipio, Ok. mucha cercanía. Estuve en todo lo que me decía, estuve participando en todos los eventos que promovía con el tema de los planes de desarrollo urbano, con todo lo que tenía que ver con el reglamento de construcción, lo que podía llevarles a los agremiados del colegio. Y eso me acercó mucho con los políticos que estaban en turno, con los funcionarios públicos. Y pues me dice, oye, ¿por qué no te inscribes al partido? Bueno, pues fui, pero el proceso de inscripción del partido no es tan sencillo. O sea, tienes una figura primero que se llama adherente y después tienes que ir a una serie de cursos y después ser activo. Y yo me quedé en esa etapa. Fui adherente siempre. Porque me gustaba estar acá. Y la verdad que el colegio de ingenieros me daba mucho para distraerme. Y, y ahí me hice, pudiéramos decir, de muy buenas relaciones cercanas a la política pública. O sea, la presidencia del colegio, pues obviamente te da la cercanía con la dirección de planeación, que son, digamos que el Ayuntamiento de Mazatlán, esa interacción, ver funcionarios, ¿eso te inspiró a después a ser funcionario? Pues a veces como que le dan ganas a uno de ver, de entrada el poder que te da el puesto. Ujú. Pero tienes que entender los alcances de ese poder, o sea, qué puedes hacer, qué puedes aportar con eso. Y sí, no pensé en ser en ese momento, pero te queda la posibilidad se te siembra la posibilidad de que pudieras algún día estar. Y yo seguí siendo activo, siendo presidente del colegio, me toca la fortuna de participar en la integración del IMPLAN. Fui consejero ciudadano del IMPLAN durante 5 años y un grupo de amigos, entre ellos Gilberto Sánchez y otras fuerzas vivas de la ciudad, de Codecín, nos pusimos a trabajar en el proyecto y se logró contratar al director del IMPLAN que en ese momento operó, el licenciado Israel Victoria Lona. Después me voy a una vicepresidencia en Canacintra, invitado por la presidenta en turno en 2010, y ella a su vez, como vicepresidente de Canacintra y como ingeniero civil, conocedor de infraestructura urbana, me envía de consejero a Jumapam. Ok, Y estuve un año siendo consejero de la Junta de Agua. Entonces, vuelve a fortalecerse la relación con los funcionarios públicos. ok. Y en el 2010 me voy a hacer un proyecto otra vez a Jalisco. Regreso y había una serie de pausa en el tema inmobiliario que venía arrastrando la ola de violencia que surgió 2009, 2010, 2011, la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Entonces había muy poco ejercicio en la construcción. Se sufrió un poco ahí. Y en ese momento iba iniciando un periodo de gobierno en el 2011
Y por ahí en marzo me plantean la posibilidad de entrar a la función pública. Y me quedé pensando, lo pensé un rato, yo creo que como unos 3 segundos. Y dije, pues, vamos, a ver qué nos da esto y a ver qué podemos aportar. O sea, siempre me ha gustado pensar así. ¿Pero qué te ofrecieron? ¿La gerencia de Jumapan? No, me invitaron a la dirección de planeación. Ok. Y por ahí hubo cierta controversia porque decían, oye, como un ingeniero civil. O sea, entendamos que ese puesto es multidisciplinario, pero siempre lo hemos ubicado, enfocado, inherente a la arquitectura o el área de diseño. Pero puede ser multidisciplinario, un abogado, un administrador puede estar ahí. Pues me invitan, ya me toma protesta el presidente municipal, armamos el equipo de trabajo y empezamos a trabajar. Muy bien. A lo personal batallé un buen porque en toda mi historia siempre he sido independiente la mayor parte del tiempo. No tenía un jefe que me dijera por dónde. Y ese jefe que me tocó era bien complicado, o sea, muy trabajador, hay que hacerlo así. Pero pues él trazaba la línea. O sea, él trazaba la línea, tiene que ser, y a veces uno batalla para conservar la línea. Pero ya, creo que con unos 3 meses me acoplé al sistema de trabajo y nos encontramos muy bien, en una sinergia muy común, en una línea bien marcada, pero ya empezó a haber un respeto, empezó un entendimiento de lo que eran las figuras de cada quien. Y al grado de que al año de estar ahí en la dirección de planeación, me da la noticia que tomó la decisión de enviarme a la gerencia de la Junta de Agua. Y sí, la verdad que en planeación ayudé mucha gente. Mucha gente, el jefe, en aquel tiempo el alcalde, nos trazó una línea y creo que la llevamos bien. En la Junta de Agua igual, mucha relación con la gente. A pesar de que aquel puede ser un puesto más ejecutivo, pues yo traía otra línea de trabajo y nos ha sacado mucho a la gente. Y eso pues creo que dio buenos resultados. La verdad que me gustó mucho esa etapa. A mí. ¿Te gustó más la gerencia de Jumapan? Sí, sí, o sea, hay mucha ingeniería, pero hay mucha administración. Okay. Hay mucha ingeniería financiera por los grandes retos que se enfrenta la Junta. A veces nos enfrentamos a situaciones muy complejas de algún colector, de alguna línea de conducción muy grande que no hallabas cómo apalancarte para poder resolverlo en ese momento y tenías que resolverlo porque la ciudadanía lo demandaba. Eso me gustó mucho de la Junta. Okay. Muchísimo, o sea, fue un trabajo muy satisfactorio para mí. Pero con mayor carga de trabajo, me imagino, en una gerencia. Sí, pues sí, la verdad que la gerencia de la Junta en aquel tiempo, me acuerdo que teníamos, no sé ahorita cuánto sea su plantilla, pero teníamos como 750, 800 trabajadores ahí en la nómina y pues departamentos, 5 subgerencias, con cada subgerencia con múltiples departamentos de atención. Eran compromisos muy grandes, la atención con la relación con Conagua, con CIAPAS del Estado. La verdad que es un puesto muy dinámico, mucho trabajo. Ok. De fierrero a ser candidato a ingeniero del año. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿En qué consiste este premio del Colegio de Ingenieros? Sí, pues el colegio tuvo a bien crear, precisamente se crea en el año que llego yo al Colegio de Ingenieros. Okay. Yo entré en el 92. Antes del 92 no había habido ese premio. Lo crea precisamente el ingeniero Juan de Dios Garay. Tiene esa iniciativa seguramente porque pues tenía conocimiento de otros colegios de la República, tenía acercamiento con la Federación de Colegios y yo creo que surge esa idea, la lleva bien y se inicia a entregar ese premio. Y ese fue un premio, lo entiendo, porque así viene la convocatoria, creado por nosotros y para nosotros. O sea, todos los del colegio que tengamos la permanencia, la actitud gremialista, el desarrollo profesional, el apoyo en la academia, es apto de recibir ese premio. Y en la historia se han entregado múltiples reconocimientos a varios compañeros del colegio. Pero ¿cómo se llega? Creo que lo principal es ser amigo de. El que tengas amigos que se acerquen, porque es un requisito en los estatutos que alguien te proponga. O sea, alguien te tiene que proponer. Pues. Así es. Okay. O sea, es el espíritu. O sea, que alguien vea en ti el reconocimiento que reconozca tu trayectoria. Y que diga, bueno, o sea, me gustaría que
el ingeniero Chávez sea el ingeniero del año, lo voy a proponer y se acepta porque tienes que ir a un filtro con la Junta de Honor, revisar tus credenciales, tu hoja de vida profesional y ellos ya deciden a quién se lo entregan. Y muchos pues no quieren ser rechazados, aunque es parte de, ¿no? O sea, la situación es estar en la terna. Y en aquel tiempo me invitan y yo digo, pues, no puedes decir que no a ese ofrecimiento. No, pues no. Entrego mi currículum, lo llevan a la Junta de Honor, la Junta de Honor accede a otorgar el premio y es el 2013 donde me toca a mí recibir ese premio de parte del ingeniero, el ingeniero Jesús Ibáñez. A él le toca dar las palabras ahí, otorgarnos el premio. Me lo entrega el ingeniero, un compañero, ingeniero Jaime Romero Barrera, Okay. que él es hijo del ingeniero que lleva su nombre, el galardón. El galardón se llama ingeniero Humberto Romero y Navarro. Okay. Y Jaime es hijo de él. Su hijo. Entonces él como testigo, invitado por el colegio, va y nos entrega el premio. Bueno. La verdad que es para mí un reconocimiento total en el área de la ingeniería civil y que dices, bueno, llegar a esto, ser parte de ese selecto grupo, porque te conviertes en un selecto grupo, solamente uno al año se entrega. Y pues para mi padre, o sea, es un reconocimiento que digo, No sé, te debes sentir muy orgulloso. ¿de dónde? ¿Cuándo? O sea, afortunadamente, pues mi madre ya no estaba, pues le toca fallecer un año antes de ver. Me hubiera gustado mucho que lo viera. Pero pues sabe ella que para ella era la dedicatoria de ese premio. Porque no, pues muchísimas felicidades, muy merecido. Gracias. Siempre has sido muy activo, pero a la par siempre has tenido tu empresa. O sea, tú das servicio de consultoría en estructuras, construyes. Sí, nos hemos dedicado mucho a la construcción, pero como me ha gustado mucho atender el gremialismo, atender las relaciones públicas, creo que se me da muy fácilmente eso, entonces procuro tener nómina. Okay. Y logramos hacer un equipo de trabajo. La oficina se encarga de atender la maquila, los trabajos, los proyectos, y yo tengo la posibilidad de hacer mis participaciones en supervisión, como dices tú, de campo. He hecho mucha supervisión, muchas obras. Hemos construido también. Nos ha tocado construir obras, por mencionarte una relevante que a lo mejor algunos conocen, el Parque Acuático Alfiland Park. Okay. En mi oficina se gestó el proyecto y nos tocó hacer la ejecución, al menos de la primera etapa. Pues. Ya en la segunda y tercera, que está ahorita en construcción la cuarta, he sido solamente asesor del proyecto, pero seguimos en contacto. Okay. Sigues ahí, pues. Así es. Oye, otra cosa, aparte tienes otra figura, corresponsable. A lo mejor muchos no saben, o sea, tú aspiras, te aspiras a un colegio, tú aspiras y puedes ser director responsable de obra, pero también puedes ser corresponsable. ¿Qué es el corresponsable? Sí, corresponsable en 3 especialidades es una figura que marca el reglamento en su artículo 19. Es corresponsable en diseño. Ajá. Diseño urbano. Urbano. Es corresponsable en instalaciones y corresponsable estructural. Okay. Esa figura tiene en el reglamento desde que conozco el reglamento yo. Okay. Que lo conozco así a fondo, podemos decir desde 1998 que recibo mi Fiat como director responsable de obra. Pues ya anterior a eso ya tenemos que estar estudiando el reglamento para poder ser acreedor a ese Fiat que te entrega el municipio. Y no se había explotado como hasta ahora. ¿Por qué también pudiera ser que no había obras de gran relevancia en Mazatlán? Eran como aisladas. ahorita. Pero de repente llega este boom inmobiliario que inicia en 2008, se pausa en 2011, pero ahorita resurge con la carretera Mazatlán-Durango. Entonces ya la autoridad se ve la necesidad de explotar eso y de ver quién se prepara para tener ese registro y quién puede desarrollar esa actividad. Entonces, el DRO es una figura que comprende toda la cuestión del reglamento, todo, en restricciones, en alturas, en estacionamientos, en iluminaciones, en todo lo que tenga que ver con el reglamento. Pero requieren proyectos, de acuerdo al artículo 20 que está ahorita estipulado las condiciones, donde te dice que a partir de 3,000 metros cuadrados o 24 metros de altura ya requieres esos corresponsables en los proyectos que van a ayudarle al DRO
a ver específicamente si se cumplió con el reglamento, con las normas técnicas, con bases de diseño, todo lo que implica para llevar a cabo una seguridad, una estabilidad en el inmueble que va a ser habitado por un grupo de personas masivos. También la dirección de planeación determinará dónde haya concentración masiva de personas. Háblese de centros de baile, háblese de escuelas, de canchas de uso múltiples en las mismas escuelas, inclusive donde hay departamentos que incluye ese elevador, te piden un corresponsal en instalaciones. Okay. Porque son instalaciones especiales que tienen que ser contempladas por un especialista, por un técnico. Pues entiende, ¿no? Porque son obras ya de gran volumen y sí, una sola persona pues no puede abarcar tantas áreas. Y más, para mí, digamos que lo más delicado es la estructura, ¿no? Tú eres un corresponsal estructural, o sea, la que garantiza que la estructura se mantenga en pie. Yo digo que no cualquiera es corresponsal estructural, debe tener algún conocimiento, tienes que comprobarlo. Comprobar la experiencia, haber trabajado, conocer de las normas y reglamentos que tienen que ver con esa especialidad. Ahorita, en este momento, afortunadamente, estoy colaborando como corresponsal estructural en Torre Escénica, que es un edificio de 23 niveles. Okay. En Torre Santa Patricia, es un proyecto diseñado para 20 niveles. Es un proyecto que se llama Sonency Living, que son 2 torres de 12 niveles cada una, en un conjunto, las 2 torres. El que mencionaste hace rato, el puente, ¿no? El puente, estamos ahí supervisando la estructura, la superestructura del puente. Ahorita, el día de hoy, se abre al tráfico superior ya, ya. El proyecto en la noche, y se inician los trabajos de los complementarios de las carriles laterales. Hablando de ese puente, se hizo muy rápido. Se me hizo que ese puente fue muy rápido en la ejecución. Sí, fíjate que la empresa esta que no tenemos experiencia aquí en Sinaloa de ESMA Desarrollos, Proyectos de Infraestructura, viene de México. Ya su historia habla que ya tiene 50 años en el tema de la construcción. Ha demostrado tener una coordinación impecable. Una coordinación desde que iniciaron los trabajos del puente, cómo protegieron la obra, cómo han logrado hacer la superestructura, esas cimentaciones, pilas, esos cabezales tan grandes, tan voluminosos, con tanta necesidad de material, sin obstruir la circulación. Y nunca se la verdad que en lo personal, y que estoy ahí, que piso, camino, y ando abajo del puente, me ha sorprendido. ¿Aprendiste? Muchísimo, muchísimo. Yo traía por la experiencia de puentes que hice en la autopista, pero una pausa de casi 30 años y llego aquí y veo que no cambió mucho, solamente se actualizaron en las técnicas y los materiales pues, de mayor resistencia a los concretos, de mayor velocidad a los equipos, pero la obra en sí tiene una coordinación impecable. A mí me tiene sorprendido. Sí, no, la verdad sí, se ve, pues, sí. Se ve y pues ya uno, pues tú dices tú, ya se apertura el tráfico, pues muy impresionante. Sí, sí, sí. A ver, pregunta rápida, ya puedo ir cerrando. ¿Volverías a ser funcionario? ¿Volvería? Ya pasaron 3 segundos, ahora sí la pensaste. Dependiendo del cargo. Ajá. Pero sí, para mí fue muy satisfactorio que al menos el periodo en el que estuve yo, me tocó ayudar a mucha gente ocupa ayuda. Mucha gente se acerca con la necesidad y tú tienes el poder de ayudarlos. Y creo que los funcionarios tienen que hacer eso. Que pues eso es chamba, ¿no? Sí, pero hacerlo con convicción. Sí, o sea, sí. Muchos nos ayudan porque tienen un proyecto político. Sí, o sea... Una permanencia, buscan, pero no. Bueno, aquel tiempo no puedes repetir, ni reelegirte, ni nada, como ahorita. Los regidores, los presidentes municipales, y pues los funcionarios no sabemos qué futuro tenga cada cargo, pero a mí en lo personal sí me gustó ayudar, muchísimo. Y si hay un puesto donde puedes ayudar a la gente, claro que sí. Ok, perfecto. Y otra, a lo largo pues, de tu trayectoria, pues ya platicamos varios cargos, y una de las habilidades importantísimas es la comunicación, saberte comunicar. Y ahorita también fuiste presidente de Toastmaster. ¿Qué es Toastmaster para que nos estés escuchando? Porque ahí ves comunicación, liderazgo. O sea, ¿por qué lo hiciste? Sí, fíjate que el Toastmaster a mí me gusta ir al club. Me encanta. O sea, soy alguien que me siento cómodo ahí. Se me complica porque tienes que ser muy respetuoso de quien va y expone un tema.
tienes que estar callado y a mí se me complica. Pero lo he logrado y me ha enseñado a eso. Pero Toastmaster escuchaba de él y escuchaba, inclusive fui invitado y nunca dije, no, ¿para qué? No sé, porque no sabía qué era. Hasta el día que Toastmaster llega al colegio, Ajá. voy, porque es del colegio, y ya me quedo. No me he separado del club. Creo que el 2019 logramos el registro del grupo. Pero me acuerdo cuando salgo yo de prepa, me designan los compañeros para que diera las palabras de despedida Ok. en la graduación. Salgo de universidad y me dejan la tarea los compañeros de hablar delante de los compañeros para dar las palabras. El discurso final. Y el de la prepa no se me complicó mucho. Había un estrado que te protegía. Y mi hermana mayor, que es un ejemplo de disciplina para toda la familia Venegas, ella me hace un speech muy rápido. Cuando me dijeron, no, tú Venegas, tú, o sea, ella se pone y me hace unas palabras y ya me subo y digo las palabras. Pero acá en la universidad, tú Venegas, y ahí voy, pues no sabía qué decir. No sabía, o sea, abajo del estrado me animo a decir lo que quieras, pero allá arriba no podía hilar una El frase. pánico escénico. ¿Ah? Así es. Y me quedé con eso. Y fui presidente del Colegio de Ingenieros Civiles. Y luego fui director de planeación, gerente de la Junta de Agua, fui vicepresidente en Canacintra. No hay mucho problema porque es a nivel escritorio. Pero cuando me subo a Toastmaster y veo que de lo que se trata de desarrollar tus habilidades de comunicación y de liderazgo, las cuales a su vez fomentan la autoconfianza y el crecimiento personal, es parte de la misión del club. Dije, bueno, si yo hubiera ido, o sea, no manches, qué chulada, o sea, hubiera hecho lo que hice, pero mucho mejor hecho. De mejor papel, pues. Y me quedo en el club, sigo, y creo que firmemente que algunos de los proyectos que hemos aterrizado, basados en la confianza que le externas al cliente, es parte de lo que me ha enseñado Toastmaster. Como en la entrevista que tuve para ese proyecto del puente, se convenció el encargado de proyectos de la Secretaría y nos asignó la responsabilidad. Construimos un puente, un hotel aquí en Rafael Buelna, así en McDonald's, con un inversionista de Culiacán. Y en la entrevista lo convencí y me asignó la obra, el proyecto. O sea, basado en la confianza que tuve que manifestarle a él. Y llevamos a cabo la obra. Sí, son las habilidades y herramientas que aprendes pues ahí. En una ocasión, un muchacho, un arquitecto joven, mi amigo Martín Loaiza, de nombre, él estaba coordinando la carrera de arquitectura de la Autónoma de Durango y me invita. Ingeniero, dice, pues, acompáñanos, vamos a presentar unos proyectos. Y dije, ¿por qué a mí? Bueno, a lo mejor como era vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles, en ese momento, dije, me está invitando. Pero ya nos sienta ahí, exponen los chavos, pura arquitectura, ¿eh? Y nos dan opinión. O sea, pues, como ingeniero, ¿qué te puedo aportar para ayudarte como arquitecto? Pues hice 2 o 3 anotaciones sencillas, muy superficiales de la propuesta arquitectónica que traían, pero lo que sí les voy a aconsejar es que se metan a un club Toastmaster, porque me tienes que convencer a mí de que tu proyecto es la mejor opción. Y había chavos que estaban así, y porque temblando, sí, sudando sí. De la presión, lo que significa el pánico escénico. Y pues me apoyé en la experiencia de Toastmaster para aportarles a ellos, ojalá, y algunos se... De hecho, en el club hemos tenido jóvenes de la Escuela de Arquitectura que por los problemas que tienen para exponer, se van a Toastmaster. Okay. Para poder dominar el escenario y poder exponer mejor su proyecto. Lo acabas de decir, que si lo hubieras tomado antes, sí, te hubieras desempeñado mejor. Entonces le recomiendas a los jóvenes que busquen ahorita, no necesitas terminar la carrera, desde que eres estudiante, o sea, te va a servir bastante. Bastante para dominar el arte de la comunicación y el liderazgo. La verdad que creo que la gente que siente confianza en sí va enfocada a ser líder en lo que desempeñe. Okay. Creo que ahí debe ser muy importante para ellos. Sí. ¿Cuándo sesionan o se tienen que acercar? En el caso de nosotros, si ellos fueran con el Colegio de Ingenieros Civiles, que es el Club Toastmaster SIGMAC,
Ese club sesiona todos los miércoles a las 7 de la noche. O sea, cada semana, 7 de la noche. En las instalaciones del Colegio de Ingenieros. Okay. La sesión dura entre 1 hora 45 hasta 2 horas, dependiendo de los asuntos generales, pero por el número de socios que somos, obtenemos una cápsula educativa y aparte tenemos la participación en Topic Master, que es lo que te va enseñando a expresarte bien delante del público. Perfecto. 100% recomendado. Yo fui a Toastmasters CEMIC. No. La verdad me sirvió bastante. Yo también tuve esos problemas porque uno no sabe hasta que ya se para de frente al público y no sabe ni qué decir. Y la verdad sí da pena, pero pues al final es un miedo que hay que vencer, ¿no? Bueno, y ya pues cerrando, aparte de irle a la América, ¿qué otro efecto tienes? No, pues fíjate que... Tú eres muy aficionado al fútbol. Soy muy aficionado a la América y lo presumo. Ok, no, sí. Me encanta decirlo. Voy a las reuniones del colegio con corbata de la América. Traigo en mi carro el emblema de la América siempre. Pero lo agarro como un hobby. No soy apasionado. Pero sí juegas fútbol. Es decir, sí, siempre jugué fútbol. De hecho, una de las ideas de irme a estudiar arquitectura fuera de la ciudad, cuando te dije que yo tenía la intención de estudiar esa carrera, era porque quería ir a una ciudad donde hubiera fútbol de otro nivel. Okay. Porque jugaba mucho fútbol. Okay. Y no, pues dejé el fútbol. Ahorita es el único deporte que practico. O sea, es tu hobby el fútbol. El hobby, el fútbol. Me gusta mucho. Perfecto. Y lo entiendo. Que bueno, no, yo sé que eres 100% tatuado de América, ¿no? Oh, sí. Muy bien. Y ya para terminar, ¿algún mensaje que quieras decirle a lo que nos ven, a estudiantes, jóvenes, agremiados? Pues bueno, si estamos enfocados principalmente a los jóvenes, pues felicitarlos porque acabo de ir a una mega entrega de la Escuela de Arquitectura, fui invitado también y me sorprendieron. Sí, hay una mega entrega. Muestra la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Escuela de Arquitectura, a un nivel súper aceptable, ¿eh? Okay. Acompañarlo con esa práctica del dominio del escenario. Si es por Toastmaster, adelante. Si es por otro personaje que nos inspire, que hay muchos personajes al alcance de las redes sociales. Yo antes de saber que existía Toastmaster, seguía a Álvaro Gordoa con el método Habla. Seguía a Yokoi Kenji, que es su forma tan sencilla de expresarse, pero un dominio del escenario que no tienes idea. A lo mejor es nato él, pero son gente que te inspira. Entonces, vamos buscando en qué te puedes inspirar para lograr ese dominio del escenario. Como arquitectos, como ingenieros civiles, al momento de vender nuestro proyecto, y no me refiero a vender a cobrarlo en el tema económico, sino hacerlo valer de tal manera que el cliente se convenza de que es una buena idea para él y que te contrate. Sí, o sea, como empleado, como proyectista, como constructor, siempre tienes que tener un dominio pleno y la confianza en sí para poder hacer valer lo que tú desarrollas, siempre. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Algo más? No, pues, ¿qué te puedo decir? Agradecerte, la verdad que es muy cómodo estar aquí echando la platicona contigo. Sigo tus publicaciones, estoy pendiente de lo que va a subir. Los amigos que se han presentado aquí, la verdad son grandes amigos míos también. Y pues me divierto al verlos. Me gusta, ojalá, y sigas con este proyecto, que invites amigos como lo haces y que también pronto empieces a involucrar a jóvenes. Sí, de hecho es la idea, y también a mujeres. No piensa que no invitamos a mujeres, les he dicho, pero algunas tienen miedo a platicar, o sea, porque es una plática. Oye, pero algo antes de que se me vaya, mencionaste algo muy interesante y que creo que a los jóvenes a veces les hace falta: curiosidad. O sea, tú, por ejemplo, mencionaste personas que seguías antes de Toastmaster. O sea, tú buscabas mejorar, pues. O sea, sí. Pero ¿quién te lo dice? O sea, ¿tú por iniciativa propia? ¿O alguien te aconseja? ¿Algún amigo? Pues creo que en mi caso fue mi hermana mayor. Ok, porque ella he visto que se presenta en varios eventos. ¿Es la que habla, la que da el speech? Mi hermana mayor, muy mayor, como le digo. Ella, ella es un ejemplo de disciplina en la familia de nosotros. Y yo veía en ella cómo lideraba desde su grupo de primaria cuando daba clases, después cuando fue subdirectora, después directora. Y pues yo creo que puede ser que ahí me ha inspirado el querer yo subir. Otra, cuando
pues decido yo a formar mi familia y veo a mi esposa que yo la veía de otro nivel, o a lo mejor era un trauma que yo traía anclado de donde veníamos nosotros, porque nosotros fuimos, o sea, muy pobres, muy humildes. Sí, el contexto, pues, Sí, ¿no? sí. Entonces, a lo mejor yo lo traía en sí arraigado. Probablemente no era cierto, pero a lo mejor lo traía. Entonces, el considerarla así, a ella y a su familia, pues yo me esforcé mucho para llegar a estar al nivel de ella. Como dice la canción, al mismo nivel. Sí, o sea, a lo mejor puedo ver algo de eso. Y después, cuando pues ya me toca ser padre y tengo hijos, oh, pues oye, yo la batallé mucho. O sea, yo quiero que mi hijo no la batalle así, yo quiero que mi hija no la batalle así. Entonces, más, otro motor Era el extra, pues, diciendo. a meterle. Y eso pues nos ha llevado a crecer al nivel que hemos crecido. O sea, no puede ser, a lo mejor no es mucho, pero sí me siento orgulloso de lo poquito que hemos logrado. Y pues seguimos trabajando. No sé, claro que se nos acaban las fuerzas, ¿no? Pero seguimos todavía con energía para seguir avanzando. Sí, eso es lo más importante. Sí. Te felicito por eso. Mira, la idea es pasar estos tips. Al final tienes que tener a alguien a quien Te inspire. a quien te inspire, con quien te guíes, alguien, o sea, el contexto influye mucho y que realmente sí puedes, pues. Tú, pues ahí Sí, está tu sí caso de puedo. historia, lo acabas de decir, o sea, no eran unas condiciones favorables, pero pues fuiste presidente de colegio, ya fuiste ingeniero del año, fuiste funcionario público, o sea, una carrera muy completa y te felicito. Sí. Entonces, Gracias. jóvenes, pues aquí ya escucharon la gran historia del ingeniero Carlos Venegas, una fuente de inspiración. Comenten, compartan este episodio pues para que le lleguen a más personas y sigamos aquí haciendo más videos. Nos vemos en la próxima, Venegas. Muchísimas Javier, gracias. muchas gracias. Dale. Aquí estamos a la hora que gustes. Nos vemos. Saludos. Ánimo.